¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio? ¿Que clamas al cielo en medio de la tormenta, pero solo recibes el eco de tu propia voz? Cuando todo parece derrumbarse, cuando el dolor ahoga la esperanza y la fe se debilita, es fácil pensar que Dios está ausente. Pero a veces, su silencio no es abandono, sino preparación. Es la calma que precede al milagro. La historia que estás a punto de escuchar nos recuerda precisamente eso, que las bendiciones más grandes a menudo nacen de las cenizas de nuestras mayores pruebas. Antes de comenzar nuestro viaje, si esta historia toca tu corazón, te invito a compartirla, para que su luz de esperanza llegue a quien más la necesite. Y al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir sembrando estas semillas de fe. Que el Señor bendiga tu generosidad y te multiplique en gracia todo lo que compartes. Ahora, abre tu corazón y escucha. En una región remota de nuestra América Latina, allí donde los amaneceres pintan los campos de un dorado resplandeciente y los ríos cantan melodías entre las piedras, vivía una joven campesina de corazón humilde llamada Nayara. Su hogar era una modesta cabaña levantada con el sudor de su padre, don Mateo. Tenía paredes de adobe que olían a tierra húmeda y un techo de paja que susurraba con el viento. Adentro, un fogón de piedra era el corazón de la casa, y el humo que de él emanaba olía a maíz tostado y a esperanza. No poseían riquezas materiales ni grandes extensiones de tierra. Su mundo se componía de unas pocas gallinas, un pequeño sembradío de maíz y un par de árboles frutales que don Mateo cuidaba como si fueran extensiones de su propia alma. Pero aquello era más que suficiente, porque dentro de esas humildes paredes habitaban tres tesoros más valiosos que todo el oro del mundo: la fe inquebrantable, el amor incondicional y la esperanza eterna. Don Mateo era un hombre de manos endurecidas por el arado, de rostro curtido por el sol y de una mirada tan apacible que parecía reflejar el cielo. Su bondad era legendaria en la comarca, se notaba en la forma en que saludaba a cada vecino, en cómo compartía una tortilla caliente con el viajero hambriento y en la paciencia infinita con la que enseñó a Nayara a leer los secretos de la tierra y las estrellas. Desde niña, una frase de su padre quedó grabada a fuego en su corazón: hija, la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe en el corazón y trabajas sin quejarte, Dios siempre abrirá un camino donde hoy solo ves un muro. Nayara atesoraba esas palabras como si fueran las semillas más preciosas. Soñaba con tener algún día una parcela de tierra fértil, un pedazo de mundo donde sembrar sus propias cosechas y poder ayudar a otros campesinos. Pero su anhelo más profundo era nunca apartarse de Dios y jamás olvidar a los necesitados, tal como su padre le había enseñado. En aquella finca sencilla, no estaban solos. Los acompañaba un ser extraordinario, un perro llamado Bruno, que era mucho más que un animal, era el guardián del hogar. Su pelaje, dorado y brillante como los campos al amanecer, y su mirada noble y profunda, transmitían una mezcla de inteligencia, ternura y una valentía que desafiaba su tamaño mediano. Bruno poseía un instinto protector casi humano, una lealtad que solo los corazones más puros pueden comprender. Conocía cada rincón de la finca, desde los surcos donde germinaba el maíz hasta la sombra del viejo árbol donde don Mateo descansaba al mediodía. Jamás se apartaba de Nayara. Cuando ella cargaba leña o maíz, él trotaba a su lado, con las orejas atentas a cualquier sonido que perturbara la calma del campo. Para Nayara y su padre, Bruno no era una mascota, era familia. Cada noche, cuando el campo se sumía en un silencio profundo, don Mateo y Nayara se arrodillaban sobre el suelo de tierra apisonada para orar. No había lujos, pero sobraba gratitud. Agradecían por el trabajo, por el pan que nunca faltaba y por la salud que lo sostenía. Nayara, con los ojos cerrados, oraba con voz suave: Señor, bendice esta tierra que labramos con amor. Que nuestras manos nunca se cansen y que de ellas brote siempre el fruto del esfuerzo honesto.
Y su padre, con esa voz pausada y sabia, respondía: gracias, Padre Celestial, por darnos siempre lo justo. No te pedimos riquezas, sino tu presencia en nuestro hogar. Y si un día decides bendecirnos con abundancia, que jamás olvidemos compartirla con quien más la necesite. A su lado, Bruno se echaba en silencio, y al terminar las oraciones, soltaba un ladrido suave, casi reverente, como si fuera su propio amén. Mira, padre, decía Nayara riendo, hasta Bruno ora con nosotros. Y don Mateo respondía con ternura: claro, hija mía. Hasta los animales sienten cuando Dios está presente. Pero como en toda historia marcada por la mano de Dios, la fe debe ser probada en el crisol de la adversidad. Y aquel pequeño refugio de paz estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. Todo comenzó una mañana. Nayara notó que su padre se movía con una lentitud inusual, como si un peso invisible lo oprimiera. Bruno, que solía correr alegre entre los surcos, no se apartaba de su lado, lamiéndole las manos con insistencia, inquieto, presintiendo un peligro invisible. De pronto, las manos firmes de don Mateo temblaron, la herramienta se le resbaló y su cuerpo se desplomó. «Padre», gritó Nayara, corriendo con el corazón en la garganta. Bruno ladraba con desesperación. Don Mateo apenas pudo murmurar: «Hija, no me siento bien». Desde ese día, una sombra se instaló en la cabaña. Nayara luchó con todas sus fuerzas. Se levantaba antes del amanecer para trabajar la tierra y luego caminaba hasta el pueblo para vender lo poco que cosechaba, esperando conseguir dinero para los remedios de su padre. Bruno se convirtió en el centinela del enfermo. No se apartaba de su lecho, vigilando cada respiración con una fidelidad sagrada. Por las noches, Nayara oraba junto a la cama de su padre: «Señor, si es tu voluntad, que mi padre sane. Pero si no lo es, dame la fuerza para aceptar tu plan con humildad. No nos abandones». Don Mateo, con la voz debilitada, le decía: «Hija mía, que se cumpla la voluntad de Dios. Si me llega la hora, no luz. Quien lo pierde todo, pero conserva la fe, aún no tiene todo». Una mañana, los ladridos agudos y desgarradores de Bruno la alertaron. Corrió hacia la casa y el silencio la recibió. Sobre la cama, don Mateo yacía inmóvil, con una paz serena en su rostro. Había partido al encuentro del Creador. Nayara cayó de rodillas, rota por el dolor. Bruno subió a la cama y lamió las manos frías de su amo, gimiendo con un dolor que parecía humano. Con el corazón destrozado, Nayara enterró a su padre bajo el gran árbol, su lugar de descanso. No hubo campanas ni música, solo el murmullo del viento y sus oraciones ahogadas en lágrimas. Esa noche, arrodillada, susurró: «Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Dame fuerza para seguir honrándote». A su lado, Bruno emitió un ladrido suave, su amén de consuelo. La soledad era un abismo, pero no estaba sola. Bruno era su sombra, su compañero silencioso. Pero el destino, como queriendo probar la última fibra de su espíritu, le tenía preparada otra prueba. Una sequía terrible se abatió sobre la región. El cielo se cerró, los ríos se secaron y la tierra se agrietó como una herida abierta. Las cosechas murieron. Nayara luchó, pero el sol era un enemigo implacable. Y entonces, ocurrió lo impensable. Una chispa, nacida del calor extremo, prendió la maleza seca. En minutos, el fuego se convirtió en un monstruo rugiente que devoró todo: los cultivos, los corrales, los árboles y finalmente, la pequeña cabaña, su hogar. Cuando las llamas se extinguieron, solo quedaba un paisaje de cenizas y silencio. Nayara cayó de rodillas en la tierra quemada. «¿Por qué, Dios?», gritó al cielo vacío. «¿Por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi hogar.
¿Acaso me has abandonado? El cielo guardó silencio. En medio de la desolación, Bruno se acercó, con el pelaje chamuscado, y lamió sus manos manchadas de ceniza, recordándole que no estaba sola. Ella lo abrazó. Amigo, susurró, ya solo quedamos tú y yo. Con el alma hecha pedazos, Nayara tomó la decisión más dolorosa, abandonar la tierra de sus ancestros. Antes de partir, fue a la tumba de su padre. Padre, prometo que volveré, dijo con la voz quebrada. Regresaré para honrar todo lo que me enseñaste. Con una pequeña mochila al hombro y Bruno a su lado, comenzó a caminar sin rumbo. Atravesó pueblos donde las puertas se cerraban a su paso y las miradas la juzgaban. Las noches eran frías y el hambre, constante. Se refugiaron en una vieja casa de barro abandonada a las afueras de una aldea. Aquí descansaremos, Bruno, dijo ella. Tal vez Dios nos trajo hasta aquí. Esa noche, oró con una fe que desafiaba su miseria. Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida, a mi fiel amigo y tu promesa de que nunca abandonas a tus hijos. Al día siguiente, un campesino de buen corazón llamado Don Pedro le ofreció trabajo en su finca. Nayara trabajó con una dedicación que asombró a todos. Pronto, los demás jornaleros conocieron su historia. ¿Y dónde estás viviendo?, le preguntaron. En una casa vieja abandonada, a un par de kilómetros, respondió ella. Los hombres se miraron con asombro. ¿En esa casa? La del terreno maldito, dijo uno. Dicen que allí fue enterrado un hombre con su fortuna, y su espíritu no deja que nadie se acerque al tesoro. Nayara sonrió con calma. Yo no busco tesoros, amigos. Solo un techo y un pedazo de pan. Mi único tesoro es mi fe. Aquella noche, en la casa abandonada, mientras Nayara dormía, Bruno comenzó a gruñir. El aire se volvió helado y la fogata se apagó. En la penumbra, una sombra alta tomó forma humana. Una figura de rostro pálido la miró. ¿Por qué has venido a mi casa?, preguntó la aparición con una voz que parecía venir de la tierra misma. ¿Acaso buscas el tesoro que todos codician? Nayara, temblando pero firme, respondió, no, señor. No busco tesoros. Solo refugio. He perdido todo, menos mi fe en Dios. El espíritu pareció suavizarse. He visto a muchos venir aquí, con el corazón lleno de avaricia. A todos los alejé. Pero tú eres diferente. Tu corazón es puro. Por tu nobleza, por fin seré libre. El tesoro que todos buscaron con codicia, a ti te será revelado. Porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara. La figura se desvaneció, dejando una sensación de paz sagrada. Al día siguiente, Nayara trabajó con la mente llena de aquel encuentro. La noche siguiente, mientras dormía, la presencia regresó. Una voz antigua resonó en la casa, buen perro, escarba aquí. Bruno, sin miedo, obedeció y comenzó a cavar frenéticamente en un rincón. Nayara despertó y, recordando las palabras del espíritu, se unió a él. Pronto, sus manos encontraron un viejo cofre de madera. Al abrirlo, una luz dorada y cálida iluminó la habitación, revelando monedas de oro y joyas antiguas. La voz del espíritu resonó una última vez, llena de paz, gracias por liberarme. Esta bendición es tuya. Úsala con sabiduría, pues hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo. Nayara no se dejó cegar por la riqueza. Con sabiduría, usó el tesoro para comprar el terreno, contratar jornaleros y transformar aquel páramo maldito en la finca más fértil y próspera de la región. Construyó una casa nueva y digna, y en el portal, una placa decía, Dios nunca abandona a los que confían.
pero la prosperidad despertó la envidia de un hombre codicioso llamado Edgar. Al enterarse del tesoro, planeó robarle. Una noche, él y 2 secuaces encapuchados la emboscaron. «Dinos dónde está el tesoro», gritó Edgar. Pero antes de que pudieran hacerle daño, Bruno salió disparado como un rayo. El perro leal se transformó en un león guardián. Con una fuerza y ferocidad que no parecían de este mundo, se lanzó contra los atacantes, mordiendo, derribando y defendiendo a su dueña con el amor más puro. Los hombres huyeron despavoridos, aterrados por aquella bestia. Edgar, herido y humillado, jamás volvió a ser visto. Nayara abrazó a su valiente protector. «Gracias, mi Dios, por protegerme. Y gracias a ti, Bruno, por ser mi ángel guardián». Con el tiempo, Nayara regresó a su antigua tierra. Desenterró los restos de su padre y los llevó a su nuevo hogar, construyendo un altar bajo un gran árbol. «Padre», susurró, «ahora lo entiendo. Si no hubiera pasado por el fuego, la pérdida y la soledad, jamás habría descubierto la verdadera fortaleza que viene de la fe». Nayara se convirtió en una mujer sabia y generosa, un faro de esperanza para toda la región. Nunca olvidó sus orígenes y siempre ayudó a los necesitados, recordando a todos que su verdadero tesoro no era el oro, sino la fe que la sostuvo en la oscuridad. Y a su lado, hasta el último de sus días, estuvo Bruno. El perro que oraba, el guardián que la defendió, el símbolo de una lealtad que trasciende la vida. Cuando su hora llegó, Nayara lo enterró junto a la tumba de su padre, bajo la sombra del mismo árbol. Cuentan los ancianos de la región que, en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre las hojas del maíz, todavía se puede escuchar un ladrido suave y protector, como si el espíritu de Bruno siguiera cuidando, fiel para siempre, el legado de amor y fe de su dueña. Esta historia nos enseña que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para forjarnos. Que en los momentos de mayor silencio, Dios está obrando. Y que la fe, como una semilla, aunque sea enterrada bajo el peso de la desgracia, siempre encontrará la manera de brotar hacia la luz y florecer en un milagro. Recuerda, a veces, Dios permite que el fuego arrase con todo lo que conocemos, no para castigarnos, sino para limpiar el terreno donde sembrará su más grande bendición. Que la paz de Dios acompañe tus pasos y que la fe ilumine tus noches más oscuras. Gracias por escuchar. Hasta nuestra próxima historia.